Saludos queridos madridistas y gente de bien. Os doy la bienvenida al episodio número 18 de A la Madrid, el podcast de Real Madrid Baloncesto, en el que analizaremos a Alex Len, el último fichaje hasta ahora del equipo, y que viene a hacer lo que le manden lo mejor que pueda. Estoy encantada de tenerte aquí de nuevo para analizar a fondo este movimiento. Gracias por venir. El placer es todo mío, muchísimas gracias por la invitación. A ver, es que a diferencia de los fichajes espectaculares que suelen marcar la actualidad del Real Madrid, la llegada de Alex Len no nació de la ambición, sino de una emergencia. Una emergencia silenciosa, pero crítica, sí. Totalmente. Los números no mienten y dibujaban un caso de estudio en gestión de crisis. Con Walter Tavares en pista, el equipo acumulaba un diferencial muy positivo. Brutal, sí. Pero sin él, con sus suplentes en pista, las defensas se desplomaban dramáticamente. La incorporación del pívot ucraniano es la respuesta directa a una hemorragia estadística. Es que no hay otra palabra. Era una hemorragia. Y en este análisis vamos a desvelar las claves de una decisión que prioriza la solución por encima del espectáculo. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿podrá este fichaje de emergencia reparar las grietas que ha mostrado el equipo hasta ahora? Pues vamos a ello, porque hay mucha tela que cortar. Venga, pues empecemos por lo básico. Más allá del titular de fichaje de la NBA, ¿quién es realmente Alex Len? Yo lo recuerdo del draft número 5 en 2013 por los Suns. Eso, a priori, te dice que estamos hablando de un talento generacional, ¿no? Sí, y esa es la primera gran clave para entenderlo. Ese número 5 del draft esconde un matiz enorme. Ah, sí. La promoción de 2013 está considerada por consenso como una de las peores de la historia reciente de la NBA. O sea, para que nos hagamos una idea, el número 1 fue Anthony Bennett, uno de los mayores fiascos que se recuerdan. Ostras, es verdad. Así que, aunque su trayectoria de 12 años en la NBA es muy sólida, nunca fue la estrella que se esperaba de un top 5. Se convirtió en otra cosa. Se convirtió en un especialista, un jugador de rol. Exacto. Un especialista con un físico que, bueno, asusta, porque los datos son imponentes. 2,13 de altura, 115 kilos y una envergadura de casi 2,24. Es una torre. Es una presencia innegable en la pintura. Y ahí hay otro detalle fundamental que a menudo se pasa por alto. ¿Cuál? Su pasaporte ucraniano. En la Liga Endesa no ocupa plaza de extracomunitario. Y eso, para la flexibilidad de la plantilla, es un tesoro administrativo. Claro, te da margen para futuros movimientos. Totalmente. Pero volviendo a su carrera, sus números lo dicen todo. Unos 6 o 7 puntos, 5 rebotes de media. No son cifras de una estrella, son las cifras de un profesional que sabe perfectamente cuál es su trabajo. O sea, que sus números no son de estrella. Y eso me lleva a pensar que el Madrid no fue a buscar un nombre, sino una pieza muy concreta para tapar un agujero. Y por lo que veo en los datos, era un agujero enorme, ¿no? Era una hemorragia. La palabra es esa. No se fichó a un jugador, se fichó una solución para detener una hemorragia estadística. A ver, explícame eso. El dato es demoledor y lo explica absolutamente todo. Con Walter Tavares, en la cancha, el equipo acumulaba un diferencial de más 65, un dominio apabullante. Wow. Pero es que sin él, con los suplentes que había hasta ahora, ese diferencial se desplomaba a un menos 32. Menos 32. Un agujero negro. El equipo se desmoronaba por completo sin su ancla defensiva. Era una situación insostenible, una urgencia absoluta que amenazaba la temporada. Es que eso significa que cada vez que Tavares se sentaba, el equipo no es que sufriera, es que le pasaban por encima. Exactamente. Y esa urgencia es la que dicta toda la operación. La primera razón, y la más importante, fue la disponibilidad inmediata. Len estaba libre, estaba dispuesto a unirse al equipo ya. Claro. Otras opciones que sonaron como Precious Achiuwa o Mo Bamba habrían tardado 1 mes y medio o 2 meses en estar disponibles. Eso era un lujo que el club no se podía permitir. Necesitaban a alguien para ayer. Es un fichaje práctico, no ilusionante. Una decisión de despacho, de calculadora, más que de corazón. Lo has definido a la perfección. Una pieza de emergencia, pero increíblemente lógica cuando miras los datos y el contexto. Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí. En una plantilla llena de talento ofensivo, de egos, de generadores de puntos como Yul, Dek, Gesonja, quizás lo que hacía falta era precisamente esto, un antiestrella. Es que es fascinante precisamente por eso. Alguien que no necesite el balón para sentirse importante, ¿no? Totalmente. Tras una década en la NBA, Lenz ha asimilado a la perfección esa mentalidad de jugador de rol. No necesita muchos tiros. Su valor no está en los puntos que anota, sino en las llamadas tareas sucias. El trabajo oscuro. Justo.
Cerrar el rebote defensivo con su cuerpo, intimidar en la zona, poner bloqueos que son como muros de hormigón para liberar a los tiradores. Y sobre todo, no restar. No pide balones, no acapara protagonismo. Su misión es facilitarles el trabajo a los demás. Encaja a la perfección en ese ecosistema. Su llegada permite que las estrellas sigan siendo estrellas, pero con una red de seguridad detrás que antes, sencillamente, no tenían. Es el tipo de jugador que no sale en los resúmenes, pero que te ayuda a ganar campeonatos. Y es un cambio de rumbo total si lo comparamos con su predecesor, con Bruno Fernando. Es que es un giro de 180 grados. ¿Qué nos dice ese cambio tan radical sobre lo que buscaba el cuerpo técnico? Nos dice que aprendieron la lección. Buscaban justo lo contrario a lo que tenían. Lem es la antítesis de Fernando. El angoleño ofrecía potencial atlético, una explosividad brutal. Y, en teoría, más recursos en ataque. Sí, en teoría. El problema es que venía con unas carencias alarmantes en defensa, sobre todo en la lectura del juego, el famoso IQ defensivo. Nulo. Bajísimo. Se perdían las rotaciones, saltaba fintas absurdas. El equipo, como decíamos, se desmoronaba con él en pista. Era un foco de inestabilidad. Y con Len se sacrifica toda esa explosividad. Claro. La sacrificas a cambio de ganar inteligencia táctica, experiencia, seriedad y esa presencia física imponente. Es un armario empotrado que te da solidez. Así que, en resumen, cambiaron los posibles mates espectaculares por la seguridad de que la defensa no se hundiera. Cambiaron el potencial por la fiabilidad. Priorizaron la inteligencia sobre el físico. Y en un equipo campeón, la fiabilidad lo es todo. Vale, pero hablemos de su juego ofensivo, porque, aunque no sea su principal virtud, algo tendrá que aportar. Los números, como decíamos, no son para tirar cohetes. ¿Debería preocuparnos que su arsenal sea tan limitado? Es que esa es la cuestión. Sus limitaciones ofensivas en realidad definen y refuerzan el rol para el que ha venido, Pretorio. Es continuar y acabar. Punto. De hecho, hay un dato que he visto que me parece absolutamente revelador sobre esto. Solo el 21% de sus tiros en la NBA fueron mates. ¡Un 21%! Para un pívot de 2,13. Es una cifra bajísima. Es una cifra que te lo dice todo. Demuestra que no es un jugador que juegue por encima del aro constantemente. No tiene esa explosividad vertical para machacar todo lo que le llega. Tampoco tiene ninguna amenaza de tiro exterior. Pero, insisto, esto no es un problema. Viene a defender, a rebotear y a finalizar esas jugadas simples que le generen sus compañeros, no a crearlas él. Su rol es clarísimo. Y esa teoría la vimos en carne y hueso de la forma más brutal posible. El debut contra el Barça y, 48 horas después, el partido contra el Joventut. Menudo contraste. Fue una montaña rusa de sensaciones. Fue una locura. Contra el Barça, en Euroliga, yo creo que todos pensamos, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Sí, fue un poco preocupante. Fue un debut testimonial. Jugó apenas 4 minutos. Cometió 2 faltas muy rápidas, se le vio frío, totalmente perdido. Era lógico, venía de 196 días sin jugar un partido oficial, pero las dudas eran enormes. Pero es que lo de Badalona, 2 días después, fue lo contrario. Parecía otro jugador. De repente, máximo anotador del equipo con 12 puntos en 12 o 13 minutos y con 5 mates demoledores. Una exhibición de lo que puede llegar a ser. Y dejó esa jugada para el recuerdo que define su potencial impacto. Un tapón increíble ante Tomic en un lado de la pista, corre el campo y finaliza con una layup espectacular a pase de Yul en el otro. Eso es una declaración de intenciones. Totalmente. Vimos una gran sintonía con Yul y con Maledon, y el propio Scariolo lo destacó al final. Su experiencia, su toque y sus buenas lecturas. En 48 horas, el pesimismo se convirtió en optimismo. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta final es obligada. ¿Será esta solución de emergencia la pieza defensiva que realmente consolida el proyecto y permite aspirar a todo? ¿O es solo un parche temporal? Yo creo que su éxito va a depender de 2 factores clave. El primero es un dilema táctico muy interesante para Scariolo. A ver. La mayor fortaleza de Len, por su tamaño y movilidad limitada, es la defensa en drop. Es decir, hundido en la zona, protegiendo el aro, obligando al rival a tirar de media distancia. El ancla clásica. Exacto. Sin embargo, a Scariolo a menudo le gusta una defensa de pivots más agresiva, saliendo al show a parar el bloqueo directo mucho más arriba, presionando al base.
Claro, es más exigente físicamente. Mucho más. El cuerpo técnico tendrá que ser inteligente y adaptar el sistema para potenciar las virtudes de Len, que es su intimidación cerca del aro, en lugar de exponer sus defectos de movilidad. Si le piden lo que no puede dar, sufrirá. ¿Y el segundo factor, cuál sería? Las sinergias. Y aquí hay muy buenas noticias. Ya conoce a Scariolo de su etapa juntos en Toronto, así que sabe lo que el entrenador le va a exigir, y conoce a Trey Lyles de su tiempo en Sacramento. De hecho, el dato con Lyles es muy prometedor. A ver. En la NBA, cuando compartieron pista, su equipo tuvo un net rating de más 11,2. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Qué significa exactamente un net rating de más 11,2? Significa, para que nos entendamos, que por cada 100 posesiones que jugaron juntos, su equipo superaba al rival por más de 11 puntos. Es una barbaridad. Es una cifra increíble. Y te sugiere que es un jugador que puede encajar muy bien en esa segunda unidad, que es justo donde estaba el problema. Entiendo. Entonces, las expectativas tienen que ser realistas. Precisamente. Su éxito no se medirá en puntos o en jugadas espectaculares. Se medirá en algo mucho más sutil, en si consigue neutralizar ese diferencial negativo del banquillo. Si cuando Tavares descansa, el equipo empata o gana sus minutos, Len habrá sido un éxito rotundo. Es un parche, sí, pero un parche necesario, lógico y de bajísimo riesgo. En definitiva, el análisis convence de que es un movimiento lógico y necesario. A mí, personalmente, me queda la duda de si esa falta de explosividad no le pasará factura en momentos clave de Euroliga contra pivots más atléticos. Pero, desde luego, el fichaje se entiende perfectamente desde un punto de vista estratégico. Es una pieza de ajedrez muy inteligente. Totalmente. Es un movimiento que prioriza la solución por encima del espectáculo, y eso, en un club tan grande, a veces es lo más difícil de hacer. Pues ha sido un placer desgranar esta incorporación contigo. El análisis ha sido fantástico. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y tu sabiduría. Espero contar contigo muy pronto. El placer ha sido mío, de verdad. Me haría muchísima ilusión volver. Cuando quieras. Queridos madridistas y gente de bien, en nombre de Fran Jones, queremos daros las gracias por estar ahí, porque sin vosotros este podcast no tendría razón de ser. Deseamos que os haya gustado este episodio y os esperamos muy pronto para otra entrega de A la Madrid, el podcast de Real Madrid Baloncesto.